Mega Noticias, reportajes. Podríamos decir que son las dos caras de la moneda en Sudamérica. Brasil, por un lado, el segundo país del mundo con más fallecidos por coronavirus, y Uruguay, el país que hasta ahora mejor ha sorteado esta pandemia. En voz de chilenos residentes en ambas naciones, repasamos lo que hizo mal Brasil y lo que han hecho bien sus vecinos uruguayos en el reporte de Mauricio Guajardo y Víctor Lepe. Yo creo que el error que cometió Brasil, y no sé si no estoy al tanto de otros países, fue no haber cerrado las fronteras. Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Sudamérica. El mundo asiste a un espectáculo triste, desastroso, en las capitales de Brasil. Políticas públicas precarias ante el coronavirus y un Jair Bolsonaro desafiante. É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Yo creo que Brasil ha cometido muchos errores, empezando por la postura del propio presidente de Brasil con relación a la pandemia. Cruzando la frontera sur de Brasil está Uruguay, el país que se ha convertido en el ejemplo de la región y que parcialmente comienza a volver a la normalidad. Apenas surgieron los primeros casos, se cerró la frontera tanto vía marítima, terrestre y aérea. Brasil y Uruguay, contrastes para un mismo problema visto por chilenos residentes en ambos países. Qué pena, qué pena. Brasil, con 210 millones de habitantes, es la nación más golpeada del continente. Aquí en el calzadón de Copacabana, ustedes pueden ver que hay muchísima gente, muy poco movimiento, y los hoteles están todos están cerrados. Así luce durante estos últimos días Río de Janeiro, la capital turística de Brasil. Y a las playas de Río de Janeiro están imposibilitadas de acceso, no hay acceso a las playas. Bueno, los centros comerciales, los shopping están todos cerrados, no se puede abrir. Estas políticas restrictivas se establecieron hace algunas semanas. Sin embargo, el estado de Río de Janeiro tiene cerca de 20 millones de habitantes. Dentro de él, las famosas favelas, focos de contagio constante. ¿Cómo le vas a decir que se quede en casa en una favela? Imagínate que hay una favela en Río que se llama La Rocinha, tiene 120.000 habitantes. ¿Tú crees que todos se van a quedar dentro de una casa? El baile funky, los pagotes, la samba, está todo funcionando. ¿Por qué? Porque son gente aglomerada. Los trabajadores autónomos e informales de Brasil recibieron un bono COVID-19 de $120. Muchos de ellos viven en las favelas. ¿Qué hicieron con el dinero? Mucha gente en la favela se olvidó de los problemas y tomaron esos 600 reales o esos 1.200 reales, hicieron churrasco, hicieron aquí en la calle hoy día un grupo tomando cerveza porque estaban con plata, que recibieron hoy día los 600 reales de Bolsonaro. Es decir, viven el día a día. Esto es lo que se vive aquí en Brasil. Paulo es un chileno que lleva 12 años viviendo en Sao Paulo, la ciudad con más contagios de Brasil, superando los 90.000 casos y cerca de 7.000 fallecidos. La verdad, esto en lo que es ámbito mundial asusta demasiado. Ahora estamos haciendo el uso obligatorio de las máscaras. Esto de hace como unos 3 semanas. Una reacción tardía por parte de las autoridades con un líder cuestionado. El presidente Jair Bolsonaro, desde que comenzó la pandemia, ha lanzado declaraciones polémicas. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. O momento é de união. Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Daqui não. Brasil não vai. Lamento, que faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Estou cometendo um crime, fazer um churrasco no sábado aqui em casa. E convidei aí o Wagner.
Bolsonaro ha tenido una postura totalmente negacionista de la enfermedad. Eugenia Dos Santos es analista política radicada en nuestro país. Es bastante crítica con la postura que ha tenido Bolsonaro, incluso comparándolo con su par de Estados Unidos, Donald Trump. Las dos posturas han sido muy parecidas. Los dos líderes pensaron lo mismo y era el gran dilema entre la economía y la salud. Esta postura de Bolsonaro tiene a Brasil con más de 25.000 fallecidos, transformándose en el segundo país del mundo con más contagiados y muertos, precisamente después de Estados Unidos. El mundo asiste a un espectáculo triste, desastroso, en las capitales de Brasil. Es la realidad de un Brasil golpeado que ha cometido graves errores y que no fue capaz de visualizar la pandemia y prevenir los riesgos. Por favor, volte para su casa. Mucha gente no usa mascarilla en la calle, no se quedó en casa, mucha gente salía en la calle. Se tardaron mucho en tomar decisiones que podrían haber cambiado todo el transcurso de lo que es la pandemia hoy en día. Es un gobierno totalmente desgobernado, que no tiene una postura clara con relación a la pandemia y el número de muertos es cada vez más grande. Con 3.400.000 habitantes, Uruguay se ha convertido en el país modelo de la región. Se suspendieron las reuniones, pero por una cuestión de conciencia de la gente, ¿no? De que nosotros vimos todo el tema de cómo sucedió en Europa y lo que se venía. Y frente a la salud, para nosotros siempre es prioritario la salud. Hasta la fecha tiene casi 1.000 casos positivos de COVID-19, más del 80% de ellos recuperados y tan solo 22 fallecidos. ¿Qué hizo bien Uruguay? Apenas surgieron los primeros casos, se cerró la frontera tanto vía marítima, terrestre y aérea. Yo tenía control sano con mis nenas en el hospital, ¿no? Se suspendieron todas las consultas que no eran debido a muerte. La salud dejó de atender las consultas normales. Uruguay tiene varias características que impidieron el brote masivo de la pandemia. También es importante destacar que la población de Uruguay es muy envejecida, así que al tener mucha gente en tercera edad, se entiende que al ser población de riesgo hay que cuidarlo. Desde el presidente hasta los niveles gerenciales de los políticos iban a aportar un 20% de su sueldo a un fondo, el Fondo Coronavirus. Con ese dinero lo que se hizo fue subsidiar a la clase vulnerable, ¿no? A esos jornaleros, para que no pudieran salir. Tal como muestra este mapa, los departamentos más complicados de Uruguay son Canelones, Montevideo y Rivera, este último justo en la frontera con Brasil. En Rivera es un departamento que de un lado de la calle es Brasil y del otro lado de la calle es Uruguay. Entonces la gente transita libremente, ¿no? Así luce la ciudad de Montevideo, específicamente una de sus ferias libres. Los pequeños locales que están empezando a abrir, restaurantes, bar, café, te exigen tapaboca al ingresar, distanciamiento de las mesas, sanitización de manos. La vida en este pequeño país del continente parece retornar lentamente a la normalidad. Según el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en su página endcoronavirus.org, Uruguay es uno de los 46 países en el mundo que está venciendo la pandemia. Para todos los demás dicen no, porque la batalla está ganada, esto lo otro. Para nosotros no está ganada. Y seguimos con tapaboca y seguimos con restricciones. ¡Sí, pidió para mi vamos para acá! Son los contrastes de las peores y mejores políticas públicas de Latinoamérica. Un país encomendándose a un milagro para evitar más muertos y otro que saca aplausos por estar a puertas de superar una de las peores pandemias que ha asolado al planeta.